tardes. Nuestro programa Sociodemografía de los Desplazamientos Territoriales es un programa que concentra a un grupo de investigadores que, si bien se renueva, hay gente que estuvo en las primeras épocas y ya no está, y hay gente incorporada recientemente, tiene una especie de núcleo estable que viene trabajando, reflexionando y observando sobre las migraciones desde hace mucho tiempo. Las primeras indagaciones datan del año 95, cuando con la doctora Selton aquí presente y algunos compañeros de la maestría empezamos a trabajar sobre la migración boliviana en Córdoba, a partir de algunas exploraciones iniciales que permitieron ir identificando algunas problemáticas que merecían de ser iluminadas. Eso condujo a trabajo de campo sistemático. Trabajamos con una encuesta que empezó siendo una especie de ejercicio pedagógico en el que, a través de al mismo tiempo que producíamos información, también los que participábamos aprendíamos a observar, aprendíamos a preguntar. Resultó un trabajo bien interesante porque en ese momento no había casi nada sobre migraciones en perspectiva cuantitativa en Córdoba, y el grupo de investigación de ese momento tenía como idea principal mirar estos procesos migratorios en esa perspectiva demográfica, que fue mutando a una mirada sociodemográfica con la idea de encuadrar de algún modo las grandes variables demográficas en procesos concretos. Esto es, si bien la mirada cuantitativa tiende a dar perspectivas macro, perspectivas más de tipo estructural, no queríamos perder de vista situaciones concretas que merecían atención. El trabajo de ese equipo, que arrancó en esos tiempos, siguió con trabajos de campo en distintos lugares del país, en Neuquén y en el norte de Argentina, y en Bolivia también, en el departamento de Tarija de Bolivia. La gente que participó del programa, algunos compañeros de Córdoba, alguna gente. Hubo 2 estudiantes franceses que estuvieron viviendo en Tarija y participaron intensamente en el trabajo de campo allí. De algún modo han pasado como 3 momentos del programa. Esa época en la que el trabajo de campo tenía una posición privilegiada, lo más importante que nos parecía era la observación en el terreno y la captación tan sistemática como fuera posible de la información. Todo el trabajo de sistematizarla era lo problemático. Recogerla en sí era problema técnico, pero de qué manera construir instrumentos estándar para captar un fenómeno tan diverso, tan variable como son las migraciones, era la parte más fuerte del desafío. Después de esa época pasamos por un momento más de datos macro, de datos secundarios. Utilizamos datos de la encuesta. El trabajo de Neuquén, el trabajo que habíamos hecho en Neuquén en el 99, sirvió también para como una especie como una prueba piloto, realmente, de algunas de las preguntas que se utilizaron en una encuesta que hizo el INDEC con posterioridad del censo 2001, la que se llamó la ECMI, la encuesta complementaria de migraciones internacionales. Buena parte de ese instrumento, del instrumento con el que se produjeron los datos de esa encuesta, viene de las pruebas que hicimos en el 99 en Neuquén. Entonces, en este segundo momento, más de datos secundarios, trabajamos con información de la ECMI, de la encuesta complementaria, y también con información del programa INILA de Chile, que lo que hace es mirar datos censales de los países de América e identificar migrantes, bueno, habría que definirlo con más precisión, pero nacidos en países diferentes de que residen, en los diferentes países, caracterizándolos según algunas variables sociodemográficas. Entonces, la observación de esos datos recogidos por este proyecto INILA permitió hacer una especie de mapa de los desplazamientos, que más que desplazamientos preferimos tratarlos como intercambios de población entre países del cono sur de América Latina. Y nos pareció, y después confirmamos que merecía dedicarle tiempo, el estudio de las migraciones sur-sur. En las publicaciones internacionales, las migraciones sur-norte han ocupado la mayor parte del espacio. Y en realidad los desplazamientos que suceden entre áreas del sur del planeta son los que concentran, en primer lugar, concentran casi la mitad del total de desplazamientos. Y además afectan a
grupos de población particularmente vulnerables, son menos las distancias, normalmente las barreras idiomáticas no suceden, al menos en el Cono Sur. Entonces nos pareció importante darle relevancia a la observación de las migraciones entre países del sur. Así fue que trabajamos en Paraguay, con datos de campo también, en una encuesta que hicimos en áreas rurales y urbanas de Paraguay. De allí hay la última de las tesis que se defendió en el marco del programa, trata sobre remesas que reciben hogares paraguayos provenientes de Argentina y de Brasil. Es un trabajo interesante, sobre todo en la perspectiva metodológica. En la actualidad hemos un poco vuelto a la mirada micro, a volver a observar el proceso tal como sucede. Estamos trabajando en el proyecto actual, el proyecto colectivo actual. Los proyectos individuales son sobre temáticas un poco distintas dentro de las migraciones, pero el proyecto colectivo está focalizado en la migración peruana en Córdoba. En la actualidad, la migración peruana tiene bastante interés en el caso de Córdoba actualmente, porque es una población, la peruana, que ha crecido marcadamente entre los dos censos en términos de volumen. También ha llamado un poco la atención la forma en que cambió la distribución espacial, la distribución geográfica de los peruanos que residen en Córdoba con posterioridad a la primera llegada. Algún trabajo exploratorio que hicimos en el 2009 sobre la comunidad peruana nos mostró que había aparejado a este cambio en la ubicación espacial, en los lugares de residencia, estaba aparejado a un cambio en las ocupaciones. Las primeras ocupaciones daban lugar a la posibilidad de cambio, de ascenso, en términos de formalidad, sobre todo de las ocupaciones. Entonces, eso, digamos, resultó interesante desde lo cuantitativo y también desde la forma de organizarse de la comunidad, y armamos para este periodo que se inicia un proyecto que incluye un trabajo de campo en Córdoba con la migración boliviana, con la migración peruana, en perspectiva comparada con la boliviana. La perspectiva comparada se fundamenta en que la migración boliviana es bien diferente. La migración boliviana tiene una trayectoria muy antigua en Córdoba, son redes bien consolidadas. Es un proceso, además, sobre el que hay más conocimiento acumulado. Los peruanos, de algún modo, han sufrido durante los 90. En los 90 hubo una especie de quiebre en la migración boliviana peruana hacia Argentina, en cuanto principalmente a la composición social. Córdoba fue un lugar atractivo para peruanos de determinados estratos socioeconómicos, y en los 90 hay un cambio, se incrementa sustancialmente la migración de peruanos y los estratos que acceden a la migración son cada vez más amplios. Entonces, eso la diferencia mucho de la migración boliviana y vuelve interesante mirarlo en perspectiva comparada. ¿Qué rol jugaron las redes en la llegada? ¿De qué manera las redes de ayuda mutua y también las redes verticales, las redes de contratación, contribuyen para la obtención de los empleos iniciales y de los posteriores, etcétera? Esos son los interrogantes con los que estamos avanzando ahora. Bien, y eso es todo. Muchas gracias.